Amigos, retornamos ya con ustedes. Yo le decía al hacer la pausa, el maestro Belarminio Ramírez, abogado, catedrático, especialista en marketing político, asesor político de importantes campañas en República Dominicana y en otros países. El panorama actual en República Dominicana y en el mundo se nota como un tanto convulso, como él en su momento ha estado enseñándonos a sus alumnos y diciéndonos de lo que es el marketing político post-COVID, lo que ha ocurrido y lo que pudiera pasar en el país y en el mundo para el 28 y las demás fechas que pudieran ir llegando a través del tiempo. Maestro, nuevamente un honor para mí, no solamente como su alumno, sino como un admirador suyo teniéndolo en este telediario. Bienvenido, maestro. Para mí es un placer, alumno, compartir contigo en este espacio y llevar orientación al pueblo dominicano sobre temas tan importantes. Maestro, vemos que nuestro país tiene ya prácticamente la política nuevamente en pie, maestro. Ya escuchamos hablar de sueños, de aspiraciones, vemos que la vicepresidenta mencionó sus sueños, pero que en el día de hoy Hipólito Mejía se refirió a los aspirantes a lo interno del PRM, pero también vemos que el doctor Leonel Fernández está muy activo juramentando. Por el PLD ya vemos que Francisco Javier está haciendo también acercamiento y visitas. Al parecer estamos en campaña, maestro. Sí, no hubo descanso. No. O sea, pasó las elecciones del 24 y fue un corrido. Sí. Y eso tiene que ver con el quiebre de los partidos políticos. A ver, maestro. Porque en los años 90, por ejemplo, alrededor de un 84% de los votos eran de los partidos. Sí. Por eso Balaguer decía, decide el voto silente, que por lo regular oscilaba entre un 10 y un 12. Eso era lo que no eran de los partidos. Eso eran lo que no eran de nadie. Ahora, el voto duro partidario es prácticamente insignificante. Y el futuro va a depender en gran parte de la cantidad de liderazgos. Por eso el gobierno, el oficialismo, ha puesto muchas marcas en el escenario, buscando posicionarlo, porque es que un partido es fuerte de aquí en adelante, partiendo de la cantidad y calidad de los líderes con que cuenta. Vamos a ver, maestro. Entonces ahí es que está el punto. Por eso el PLD cuando gobernaba tenía 8 o 10 también con perfil presidencial. Sí. Entonces el proceso se adelantó. Ya lo que hay es política de aquí al 28 y más que eso está en el ADN de la población dominicana. Maestro, creo que lo que usted está diciendo no ha de llamar a la atención a todos, porque sumándole a esto, vemos que el Tribunal Constitucional envió, o muchos dicen que le dio una orden al Poder Legislativo para crear un instrumento para que podamos tener candidatura independiente. ¿Esto pudiera ser un elemento ante este requerimiento de los partidos, maestro? Es que el Tribunal Constitucional violó la Constitución de la República. El Tribunal Constitucional es creado para cuidar la Constitución y como un órgano garantista de que todo el ordenamiento jurídico de la nación vaya acorde con la Carta Magna. Para crear las candidaturas independientes, como lo consagró el Tribunal Constitucional en esa sentencia, primero hay que reformar la Constitución de la República. Lo que ellos hicieron fue un tollo, eso da hasta vergüenza. Sí, maestro. Porque si ellos no saben nada de materia electoral, ellos debieron dejarse asesorar de expertos en materia electoral. Porque es que los partidos fueron constitucionalizados en la reforma del 2010. Entonces, la Constitución dice partidos, sí, movimientos y agrupaciones. No se puede crear otra figura al margen de esas tres. Maestro, pero esto es muy serio. Yo no hubiese escuchado de ningún abogado, ningún catedrático, este planteamiento que usted está haciendo. Entonces, la Junta ya está enviando una propuesta de reglamento para el Poder Legislativo para que sea acogida y sea creado este elemento. Entonces, pero según dicen algunos de que lo han podido leer, yo no he tenido el espacio de verlo a fondo, de que se están creando una serie de reglas de que sería prácticamente crear un nuevo partido. Pero es que tiene que ser así, porque sí, eso que hizo el Tribunal Constitucional se extralimitó, es un sí, término que usamos los constitucionalistas. Porque el Tribunal Constitucional, su única misión es decidir si la acción es constitucional o inconstitucional. Sí. Ellos llegaron al punto de que redactaron 2 artículos de la Ley de Régimen Electoral
la redacción de los artículos en función del poder legislativo. Entonces es una cosa que uno como maestro y académico, a mí me da hasta pena abordar esto, porque eso es algo muy feo, que deja muy mal parado a ese órgano de cara al futuro. Entonces, el Tribunal Constitucional no puede obligar a la Junta que viole la Constitución, ni obligar al Congreso a que viole la Constitución. Eso inclusive lo que ameritaba era un juicio político al Tribunal Constitucional. O que ellos admitieran, porque inclusive hubo uno de los jueces del Tribunal Constitucional que dijo de buscar un bajadero, porque ellos saben había una situación, el problema innecesario que le causaron al sistema. O sea, ya ellos saben. Pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, poner algo ahí que sea igual que un movimiento, porque los movimientos son candidaturas independientes, es una cuestión semántica. Pero lo que hace el Tribunal Constitucional es que organizaciones cívicas, cuando tú buscas en un diccionario qué significa organización cívica, es una entidad que no tiene nada que ver con el gobierno y que tiene como función cuidar los intereses de sus miembros, o sea, el colegio de periodistas es una organización cívica, el colegio de abogados, el colegio médico. Entonces, esas organizaciones no pueden tener la facultad de inscribir candidaturas, porque no fueron creadas para eso. Entonces, si se hubiesen hecho asesorar, tenían que establecer que las candidaturas independientes debieran ser presentadas por X cantidad porcentual de los electores de esa demarcación o de la nación. Y que concomitantemente fueran avaladas por organizaciones cívicas, eso es para darle estatus. Y así se evita, por ejemplo, que un malhechor llegue, porque en un pueblo es muy fácil una gente con dinero conseguir muchas firmas, pero si ya las organizaciones de prestigio del pueblo al mismo tiempo dicen que esa es una persona honesta, transparente, con un buen historial, entonces eso sirve para validar la firma. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Congreso? Poner lo mismo que está en la ley de régimen electoral. Maestro, escuchado esto de usted y su trayectoria y toda su experiencia en este sentido, ¿pudiera dar al traste con la llegada de un outsider, de una figura así que pueda ajustar dentro de estas condiciones que usted ha dicho? Eso va a llegar, pero tenemos que evitar que llegue ahora. Porque en la forma como lo aprobó el Tribunal Constitucional, era como darle una estocada a la partidocracia. Porque si tú permites que hasta una junta de vecinos inscriba un candidato a la alcaldía, como tal la narcopolítica, porque no es ni tú ni yo que me voy a inscribir, porque si para una regiduría en algunos lugares salió en más de 10 millones de pesos, ahora imagínate lo que va a costar una candidatura sin una organización detrás. Entonces, ¿quiénes que la van a tomar? No son los Lamas, ni los Vicini, ni los Bonetti, que han hecho su fortuna trabajando, ya sabemos quiénes son. Porque ni en eso pensaron. La mente no le llegó ni siquiera a pensar en eso. Entonces, esa es la situación. Los partidos van a caer. Pero nosotros tenemos que evitar que caigan en el 28 y que caigan en el 32. Afortunadamente, yo estoy muy tranquilo. A ver, ¿por qué, maestro? Porque está emergiendo desde los partidos enfermos, que están todos enfermos, un liderazgo joven de mucha calidad. Vamos a ver, maestro. Que pueden darle continuidad al desarrollo de la República Dominicana. Por ejemplo, en el oficialista PRM hay jóvenes de mucho nivel. A ver, maestro. Inclusive alumnos nuestros que están puestos en la escena, pero ya en el PRM hay un liderazgo. Ya el relevo de Abinader está definido, que es David Collado. David Collado es un liderazgo trabajado en 25 años. Desde el poder y desde la oposición. Es uno de los políticos mejor formados que ha tenido el continente, porque es una sinergia de experiencia, de trabajo en lo público y lo privado, con una imagen personal y con un marketing integral del mejor. Una persona que no es contestatario, no es conflictivo, es una persona programada al trabajo, al rendimiento. Entonces, esa es la candidatura del PRM. Entonces, David Collado inspira mucha confianza a la sociedad dominicana.
mucha confianza, porque hizo un buen trabajo como alcalde de la capital, una buena trayectoria como legislador, y es el funcionario mejor valorado que tiene el gobierno de Luis Abinader, que es el actual ministro de Turismo. Por un lado. Sí. Ahora yo veo... Si usted quiere, permítame para que usted continúe en ese lado, porque usted ha hecho una descripción que yo creo que debe de llamar a la atención a todos. Y hay algo que es el liderazgo político. En el caso de Hipólito Mejía, justamente en el día de hoy, temprano dio una declaración donde decía que David Collado va a pasar más trabajo que un forro de catre para salir de esa organización. ¿Qué le parece? Él está trabajando a Carolina, pero Carolina termina siendo la candidata vicepresidencial de David Collado, porque Carolina todavía no tiene perfil presidencial. Porque Carolina todavía no tiene una visión. Okay. No está preparada para la presidencia. Ahora, yo veo un binomio David-Carolina. Y voy más lejos aún, alumno. Vamos a ver, maestro. Porque el gobierno y el PRM están muy bien asesorados. Sí. Ellos, de todo eso que están aspirando, de ahí piensan sacar al presidente, a la vicepresidenta, senaduría de Santiago, senaduría de la capital y alcaldía de la capital. Piensan sacar 5 del menú de aspirantes que tienen a la presidencia de la República. Y es una estrategia bien asertiva. Porque si David llega y logra ganar las elecciones, no puede repetir con el gabinete de Abinader. No. Entonces, esos que están ahí, que están sembrando el árbol para hacer una carrera política, y la mayoría de la carrera política presidencial en República Dominicana se toman mínimo 20 años, le conviene ir a puestos de elección popular para desde ahí seguir la trayectoria. Entonces, eso es desde el PRM, pero en la oposición, vamos a ver, ha emergido una figura que es un fenómeno de popularidad, un joven decente, educado, visionario, trabajador, que es Omar Fernández. Entonces yo estoy tranquilo porque yo veo en David y Omar el liderazgo de las próximas 2 décadas. Maestro. Porque la oposición solo gana ahora mismo con Omar. Todos los estudios ya dicen que la única posibilidad que tiene la oposición de competir con posibilidades frente a David en el 28 es llevando a Omar, porque Omar de manera natural une al PLD y la fuerza del pueblo. Maestro, vuelvo al tema de los obstáculos. Cuando se escuchó decir de que Omar estaba colocado en encuesta, se levantaron voces dentro de la fuerza del pueblo que hasta pidieron la expulsión de los dirigentes que mencionaban esto, maestro. Que el líder ahí es Leonel Fernández nada más. Porque son unos locos viejos. Ya las candidaturas quienes la escoge es la población, es el electorado. Y entonces ellos no entienden. Marco Aurelio dijo, la vida es cambio. Ay, maestro. La vida es cambio. Leonel Fernández no entiende que la vida es cambio. Los líderes con sabiduría no esperan que lo cambien. Los líderes con sabiduría saben cuándo está llegando su momento y ellos son motores y promotores del cambio. Sí, que estimulan ese cambio. Y este es un caso muy especial porque es su hijo. Imagínense que fuera tú o yo, otra persona, no, ni pues lo fusilaran, le hicieran peor que como le hicieron en el PLD en los años 80 a Rafael Alburquerque, que era el relevo de voz, el doctor, claro, y hay que ver cómo lo expulsaron, lo maltrataron, o sea, le hicieran peor. Da pena y vergüenza que figuras políticas del sistema en pleno siglo XXI estén hablando en esos términos, porque es que Omar ya relevó a Leonel con el resultado de las elecciones del 24. Omar lo duplicó en votos aquí en la capital. Ya Omar es el líder de la oposición, no es Leonel. Ahora Leonel no, parece que no lo entiende y no quiere aceptarlo. Y es una cuestión que da pena, porque un hombre tan grande como Leonel se ha ido reduciendo por una avaricia y una ambición de medida de poder. Es como que perdió la perspectiva histórica. Precisamente, Leonel solo tiene un enemigo político y un enemigo en la vida, que es su ego. Wow, maestro, profundo ese. Su ego. Él tiene que vencer su propio ego
y convertirse en un líder mentor, en un mentor de líderes, que es un galardón al que han podido llegar muy pocos líderes en América Latina, y él tiene todas las condiciones para hacerlo. Ay, ay, ay. Maestro, y en el PLD, en ese PLD que usted sabe que tuvo una situación con las pasadas aspiraciones de Abel Martínez, pero vemos surgir la figura de Francisco Javier, el mismo caso que, aunque no lo han hecho público, pero dice que Domínguez Brito, el mismo caso de Charlie Mariotti, está también el caso Juan Ariel, se dice que la doctora Cedeño pudiera estar aspirando y demás. ¿Qué tal ahí como ese aporte de la oposición, maestro? El PLD tiene una situación difícil porque es que el pacto entre Luis Abinader y Leonel Fernández fue para destruir al PLD. Ese fue el pacto del 20. Del 20. Entonces, Leonel le sirvió el PLD en bandeja de plata a Luis Abinader. Le sirvió, pero Leonel, a veces yo me pongo a pensar, porque yo que he sido un estudioso de Leonel, el académico que ha hecho más producciones y ha llegado más lejos estudiando el liderazgo y los aportes de Leonel Fernández a la sociedad dominicana soy yo. Sí. Yo me he puesto a pensar serenamente, a veces hasta en la madrugada. A ver, maestro. ¿Cómo Leonel puede dormir? ¿Cómo puede dormir un hombre, un ser humano que fue capaz de cientos de miles de personas que lo hicieron 3 veces presidente de la República? Era hacer un pacto para que perdieran sus empleos y estén languideciendo en la miseria. O sea, una parte de esa estructura de gente lánguida que anda detrás de Leonel Fernández están sin trabajo porque Leonel le quitó su trabajo. ¿Cómo puede dormir? ¿Cómo puede encontrar paz un ser humano así? ¿Cómo es posible? Y ahora a esto le está sumando lo del hijo. Poniendo, señor, ya Omar es el líder de la oposición. Levante la mano de ese muchacho y engrandézcase frente a la historia y conviértase en el primer expresidente de la República que contribuya a que su hijo sea presidente. Porque lo de Ramón Bay y Buenaventura Bay fue una casualidad, porque Ramón Bay, un médico que estaba fuera del país por una crisis que había un vacío de poder, lo pusieron. Este es un caso diferente. O sea, el político con más suerte que ha tenido la República Dominicana es Leonel Fernández. Pero él como que no aterriza. Él no entiende que él llegó en el 96 porque Balaguer lo puso. Él no entiende que en el 2004 él volvió por lo que pasó en Baníter y quebró la economía, porque el plan de Hipólito y el PRD era meterlo preso a él con todo su gabinete. Y la crisis económica fue que alteró la agenda que había. Y gobierna, y hace 8 años de gobiernos trascendentes, eficaces. Y en el 12, en vez de salir y cumplir la palabra, porque en un discurso emocional dijo, el PLD es una fábrica de presidentes. Pero esto es una fábrica nada más con él y con Danilo. Porque si el PLD era una fábrica de presidentes, que lo era, el arquitecto de esa fábrica era Leonel Fernández, pues entonces vamos arriba con la fábrica. Y a producir, a sacar productos. Entonces es una fábrica y le cierra paso a la esposa. Impidió que Margarita fuera presidenta, que tenía el apoyo de Danilo. Es una fábrica y ahora no quiere que el hijo llegue tampoco. Pues se habrá vuelto loco este hombre. Y entonces un grupo de eunucos detrás de él, de gente que perdieron el sentido de la perspectiva histórica. No. Aquí tenemos que apostar a la juventud en el 28. Hay que hacer una renovación del liderazgo. Y en el 28 tenemos que ir con boletas jóvenes. Todas en lo presidencial y en la mayoría de las candidaturas legislativas y municipales. No podemos permitir que estos cuecos viejos vengan con este grupo de anafes que andan detrás. Un grupo de políticos que la mayoría son garrapatas, que andan detrás de los líderes chupándoselos. Y que no entienden que esta sociedad tiene un activo de gente profesional, gente muy preparada, que deben ascender a los espacios políticos, a los espacios públicos y de representación. Entonces, tenemos que preparar el escenario para que en el 28 se enfrenten David Collado y Omar Fernández. Y eso es lo que garantiza que los partidos se mantengan, porque esas dos figuras en contienda harían el proceso atractivo para los jóvenes, para los profesionales y para los empresarios.
Y los nuevos votantes, maestro, enganche una vez ahí. Ahí entran todos, porque son dos marcas jóvenes competentes, con espíritu joven, visión joven, innovación. Tienen la etiqueta joven totalmente. Entonces, ahí salvamos a los partidos políticos, que precisamente Leonel puede pasar a la historia como el verdugo de la partidocracia. Porque él, por una cuestión personal de él y Danilo, si el PLD se destruye, lo destruyó él, pero el PLD fue que lo hizo a él 3 veces presidente. Entonces, ¿cómo carajo vamos a escribir la historia de Leonel? Vamos a decir que Leonel fue 3 veces presidente y cerró su carrera destruyendo el partido que lo llevó 3 veces a la presidencia. Yo como académico no sé cómo voy a reescribir esto. No lo escriba, maestro. Vamos a ver qué pasa. Maestro, usted habló a nivel municipal, y no quiero, ya que nos quedan unos minutos ahí, aprovecharlo a usted. Usted habló a nivel municipal. De darse el escenario como se ha estado pintando, sale Carolina del Distrito Nacional, figuras de relevo para la capital. Bueno, ahí están 2 muchachos, ahí está Yayo y está Wellington. También escuché, he visto en algunos grupos. Y la vicepresidenta, lo que hay detrás de ella es hacerla senadora de Santiago, para después ponerla presidenta del Senado, porque ella no es política. Ella es una ficha de un grupo de poder económico muy poderoso de este país. Y esa gente lo que más le gusta es tener control del Congreso. Sí, el tema del Congreso. Esos son los que más saben. Sí, del Congreso. Pero para la capital he escuchado también figuras como el caso de Héctor Porcela. He escuchado algunos nombres así. No lo conoce nadie, No, la estrategia es lo que yo le acabo de decir al pueblo dominicano. Excelente. Que es un diseño, una estrategia muy inteligente, muy asertiva. No, y viene, como usted dice. Y que eso tiene que poner en un contexto renovador a la oposición. Sí. Porque si el oficialismo va con una boleta de esa calidad, una boleta joven de ese nivel, pero ¿tú crees que un binomio David, Carolina y Paja de Coco? Siendo Leonel, y si Leonel decide ser el candidato. Pero Leonel tiene un 60% de tasa de rechazo hoy, y yo acabo de hacer una proyección que el año próximo la tasa de rechazo de Leonel estará en 65, porque el año próximo ya le van a dar la cédula a los nuevos votantes, y el rechazo de él en la juventud. Entonces, si hay que ganar con 50 más 1, y él va a tener un rechazo de un 65. Está por debajo. Si se inscribe como candidato es porque tiene un pacto con Luis Abinader que no puede romper. Hay que hablarle claro a este país, porque nosotros no podemos permitir que el sistema democrático colapse, que la partidocracia colapse y quiebre por estar haciéndole juego a líderes avariciosos que entienden que son mesías, que están por encima del bien y del mal, y que el país tiene que estar de rodillas ante ellos. Dígamelo a mí, por ejemplo. En las universidades nosotros, formando muchachos, con grado se gradúan 21 años, maestría 22 y 23 años. A los 25 años tienen maestría y te hablan 4 y 5 idiomas. ¿Y cómo nosotros vamos a castigar a este país? Dije con liderazgos eternos, con el activo de capital profesional que hay aquí esperando espacio y esperando quienes lo representen para ascender. Esto... aquí hay que salir de Leonel, más allá aquí hay que salir de Danilo, aquí hay que salir de Hipólito. Ya Hipólito lo que está en Carolina, que está muy bien, apoyando a su hija. Leonel que salga a apoyar a Omar. Y ahí ese rechazo que hay hacia Leonel, ese negativismo inmediatamente va a desaparecer. Y todo se revierte a favor de Omar. Y del sistema. Eso es lo importante. Porque yo como politólogo, yo lo que cuido es el sistema democrático. Yo, lo que atente contra el sistema, yo estoy en contra. Excelente. Maestro, lo que va en bien del sistema, yo estoy a favor. ¿No me dijo quién pudiera ser el candidato del PLD, maestro? Yo pienso que el PLD tiene que pensar en una alianza opositora, porque es que el PLD tiene que llegar al poder obligado en el 28, porque si no va a desaparecer. Entonces, el PLD tiene que, ahora el problema es Leonel, porque el PLD no estaría con Leonel bajo ninguna circunstancia, porque Leonel es el verdugo del PLD y sigue sacándole dirigentes porque Leonel como que perdió la perspectiva. Entonces, la única posibilidad de hacer esa alianza de la oposición es que Omar sea el candidato.
y el PLD pudiera ponerle un vice a Omar o una vice a Omar. Y no pudiera ser con David Collado, maestro. Bueno, si Leonel se inscribe como candidato, David Collado puede mandar a hacer el traje ahora mismito, porque el PLD no apoyaría a Leonel bajo ninguna circunstancia. Vamos a dejarlo hasta ahí, maestro, no fue el tiempo, lamentando que fue tan corto, ¿eh? Bueno, volvemos pronto, hacemos Dios otro mediante. programa. Excelente. Muchas gracias, maestro, como siempre. Gracias a ti, alumno. Bendiciones.